La contaminación ha asfixiado el lago Atitlán, una de las principales zonas turísticas de Guatemala por su belleza natural. El río San Francisco en el municipio de Panajachel, ubicado 65 kilómetros al oeste de la capital, descarga en el lago aguas malolientes, de poblaciones asentadas alrededor del manto acuático. Las principales causas de contaminación del lago de Atitlán son básicamente tres. Una son las aguas residuales que provienen de los municipios alrededor de la cuenca y también que entran a través de los dos ríos que alimentan el lago. Segundo son las actividades agrícolas, ya que hay mucha erosión de suelos por la geografía que tiene el lago y el uso de fertilizantes agrícolas que se usan para los cultivos. Y por último, los desechos sólidos que se están generando dentro del lago, de la cuenca. 15 poblados mayas con actividades agrícolas rodean al lago enclavado en las montañas, a 1.562 metros sobre el nivel del mar. En 2009 y 2015 hubo un florecimiento de cianobacterias en el lago, debido a las lluvias que arrastraron fósforo y nitrógeno. Los expertos afirman que el agua tiene menos oxígeno. Para nosotros el tema del estado actual es que es una situación que a través del cambio de actitud se ha contenido los volúmenes por el tema de desechos sólidos que llegan al lago de Atitlán. No pasa lo mismo con el tema de aguas residuales, porque eso sí siguen entrando en mayor volumen. Para contener la contaminación, se hacen campañas para fomentar el manejo de la basura en la población y se prevé la restauración de plantas de tratamiento de aguas sucias alrededor del lago, que resultan insuficientes para contener la contaminación. A largo plazo existe la posibilidad de crear un gran colector de aguas negras que rodee toda la cuenca del lago. La idea es evitar un proceso crítico de contaminación parecido a lo ocurrido en el lago de Amatitlán, cercano a la capital y convertido en toda una tragedia ambiental. Un nuevo recurso natural está sufriendo las consecuencias de la contaminación. Se trata ahora del lago de Izabal. Se tiñó de rojo. Pero ahora así es como luce el lago de Izabal. Una nueva contaminación afecta uno de los recursos naturales ubicados en el norte del país. Estamos atravesando momentos críticos ahorita en nuestro municipio a raíz de la contaminación que la empresa minera está haciendo en nuestro lago de Izabal, en nuestros bosques y nuestros ríos. Y nosotros como pescadores artesanales queremos que esta situación se solvente de manera pacífica a través del diálogo con las altas autoridades de nuestro gobierno. El jefe edil del Estor Izabal indicó que solicitó a las autoridades correspondientes evaluar el porqué de la contaminación. Después de realizada la reunión de información y pidiéndole a ellos que tuvieran paciencia, que la próxima semana se iba a asumir la responsabilidad de parte del Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Energía y Minas, el compromiso de hacer los análisis correspondientes con respecto a la contaminación que ellos estaban demandando, como también revisar la parte legal de la empresa. Sin embargo, con la información que se les concedió a ellos el día de ayer, no fue satisfactorio la información y la reunión. La preocupación de los pobladores del Estor Izabal es fuerte, por lo que esperan que las autoridades den solución pronta a la contaminación antes de que ocurra una situación similar a la del lago de Amatitlán.
mar de basura que se mueve entre Honduras y Guatemala. Hay un río que atraviesa casi toda Guatemala, unos 90 municipios guatemaltecos y 4 municipios hondureños, y por diferentes razones han terminado la basura en el mar Caribe. Bueno, esta basura está comenzando a llegar a Isla de Roatán y ya van varias semanas. Y en estas semanas que este mar de basura, que por cierto no es solamente basura, hay de todo, incluso animales y hasta seres humanos muertos. Durante todo este tiempo, los gobiernos de tanto de un país como el otro han estado echándose la culpa y tratando de que alguno asuma y busque la forma de limpiar esto que ya está llegando a áreas turísticas de Honduras, porque las corrientes marinas de la época lo está llevando así, y la verdad es que es lamentable. Como ustedes pueden ver, son cientos de kilómetros de basura que se mueven entre un país y el otro en este momento, y la verdad es que es un tema de mucha crisis, por supuesto sanitaria y ecológica. Muy buenos días a todos ustedes. De parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, les damos la más cordial bienvenida a una planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados ubicada en la población de Chapala. Esta planta de tratamiento es, como el nombre lo indica, de lodos activados, es un proceso biológico el que se requiere para limpiar el agua. Aquí recibimos todas las aguas de la población de Chapala, las aguas negras crudas de la población de Chapala, precisamente en este tanque que tenemos aquí atrás, que sería la recolección de todas las aguas. Entra el agua negra cruda, todavía con algo de olor, producto del ácido sulfídrico y del gas metano, entra a este cárcamo y de este cárcamo lo bombeamos para hacer un cernido, un tamizado y quitar todo lo que flote, todo lo que sea basura gruesa. Eso es lo que le vamos a quitar ahora. Aquí tenemos el sistema de hidrocribas. Una vez que hemos metido el tanque, el agua en el tanque, el agua negra cruda, en el tanque de recepción, la bombeamos, y la idea de estos equipos es quitarle todo lo que flota. Es como un cernido o un colado, como si tuviéramos una coladera, y le quitamos todos los sólidos que flotan. Aquí entra la basura que pudiera llegar por el drenaje, aquí se la quitamos, y este es el efecto de estas dos hidrocribas que están diseñadas para la capacidad de la planta. Una vez que el agua ha pasado por las hidrocribas y que le hemos quitado toda la parte de los sólidos flotantes, pasamos a estos canales de sedimentación que nos permiten pasar por uno de ellos el flujo y meterlo al siguiente proceso, y por otro dejar que se sedimente para sacar posteriormente las arenas y mandarlas a disposición final, a confinamiento en el basurero municipal. Aquí evitamos que pasen las arenas gruesas al proceso, porque es algo que no necesitamos, que además sería un proceso inerte. Mientras este tanque está sedimentándose, este canal, esta parte de aquí, está pasando el agua. Entonces aprovechamos para desasolvar, quitarle todas las arenas al canal izquierdo mientras funciona el canal derecho, y luego se invierte. El agua que sale de estos canales, que es agua negra cruda, entra inmediatamente al reactor biológico. El proceso es biológico, nosotros no le adicionamos nada durante el proceso, y todo el trabajo los hacen los microorganismos. Tenemos microorganismos de todos tipos aquí, son miles de millones de microorganismos. En este tanque hay diferentes microorganismos de diferentes clases, de diferentes tipos, y unos se dedican a comer grasas, aceites, otros se dedican a los metales pesados, otros se dedican a jabones y detergentes, y finalmente son los alimentos que ellos prefieren y que son los que se comen para después reproducirse. Y esto es lo que hace finalmente que se limpie el agua, que se convierta en un agua totalmente transparente.
y se reproducen a tal velocidad y en tal cantidad que necesitamos nosotros sacarlos de la parte de abajo del tanque a través de bombas y de tuberías especiales y regresarlos, y se llama retorno de lodos, y los mezclamos nuevamente con el agua que está entrando, se llamaría licor mezclado, y este nos permite renovar a los microorganismos, porque no queremos microorganismos muy viejos que hacen que floten los lodos y no se pueden reproducir. No queremos tampoco microorganismos que predominen los muy jóvenes, porque tampoco se pueden reproducir y todavía no comen mucho. Cuando están en su edad adulta es la edad ideal para que ellos puedan comer y multiplicarse. Y si hay lodos viejos, los retornamos y los sacamos nuevamente. Y sería la visión que tenemos del tanque del lado derecho, que es un digestor de lodo. Y este digestor de lodo, aquí regresamos todos los lodos, los oxigenamos para que sigan viviendo los lodos y al no tener comida, al no tener nutrientes, se coman entre sí. En ese momento empieza la digestión, por eso se llama digestor de lodos, en donde los lodos se van reduciendo de tamaño porque se van comiendo y se van muriendo, para después finalmente hacer el tratamiento de lodos, que veremos posteriormente cómo le hacemos con lo que nos sobra. Aquí estamos en el corazón de la planta de tratamiento. Esta es la parte más importante que tiene, que es el reactor biológico. Aquí es donde se hace el proceso de multiplicación de los microorganismos. Aquí, como pueden ver ustedes, les damos las microburbujas de aire que vienen desde el fondo. Este es un tanque que tiene 2,50 metros de profundidad. Y entonces desde la parte de abajo favorecemos nosotros la transferencia de oxígeno para que todos los microorganismos puedan vivir. En esta parte, en este tanque, toda la zona de los 2,50 tiene oxígeno. Los microorganismos pueden nadar a cualquier profundidad, de tal manera que en cualquier lugar encuentran el oxígeno que necesitan para vivir. ¿Qué equipo necesitamos nosotros para hacer la inclusión de oxígeno en el reactor biológico? Y podemos ver los sopladores tipo turbina. Siempre debemos de tener uno de emergencia y 2 trabajando en caso de que uno se descompusiera. Y bueno, en la parte de atrás pueden ver nuestro equipo de radiocomunicación, con lo que estamos comunicados con las oficinas centrales y con todas las plantas que operan la CEA, que a la fecha son 22 plantas de tratamiento. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos nosotros con el agua que sale del reactor? Lo pasamos a un tanque, a un proceso secundario, que sería este clarificador, que también es sedimentador. Aquí dejamos reposar el agua y los lodos, que son más pesados y además ya están hechos flóculos, se van al fondo. El proceso implica una rastra que va limpiando toda la parte superficial del agua en caso de que hubiera alguna flotación de lodos, lo recoge, es un desnatador y lo volvemos a regresar al tanque. En este proceso se va formando los flóculos y se van sedimentando y en el fondo los recogemos nuevamente y son lodos ricos con mucha vida que los regresamos en lo que se llamaría el retorno de lodos. Nuevamente los volvemos a regresar para, junto con el agua negra cruda de entrada, mezclarlo, lo que se llamaría el licor mezclado, y nuevamente iniciar el proceso. Estamos aprovechando lodos sanos, lodos buenos, que estamos regresando al reactor. Aquí podemos ver nosotros la calidad del agua que se obtiene, en el entendido que todavía haría falta hacerle un proceso final de desinfección, que lo vamos a ver a continuación, pero desde aquí se puede apreciar ya a través de este vertedor circular la calidad del agua que estamos obteniendo ahí. El mundo tiene un problema muy grave con la existencia de los vertederos de basura por su alta contaminación en los siguientes ambientes. En la atmósfera, con la emisión de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, etc., evitando miles de toneladas de emisiones a la atmósfera.
En el subsuelo que ocupan por su alto poder contaminante del lixiviado al disolverse en los acuíferos subterráneos, dejando metales pesados, materia orgánica y quitando el oxígeno al agua. En el medio ambiente con una alta concentración de malos olores. En el paisaje de las zonas donde se ubican, alterándolo visiblemente. ¿Podemos solucionar el problema de una manera definitiva? Rotundamente sí. Con la instalación de plantas industriales de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos, basadas en la esterilización mediante la utilización de los tubulares Renowaste, patente española propiedad de nuestra empresa, y clasificar todos los subproductos resultantes de dicha esterilización para su posterior venta en el mercado, valorizando así su obtención. Las ventajas más importantes de esta solución son: elimina la necesidad de los vertederos de residuos orgánicos y permite el vaciado de los actuales. Elimina la contaminación en la atmósfera. Elimina la contaminación en el subsuelo. Elimina la contaminación en el medio ambiente y en el entorno paisajístico. Elimina los costes de transporte desde las estaciones de transferencia a los vertederos actuales, produciendo un ahorro muy importante a las administraciones responsables. Reutiliza el 92% de los residuos sólidos urbanos y los convierte en fuente de energía limpia y regenerable. Propicia el menor consumo de recursos naturales. Su funcionamiento es totalmente ecológico y sostenible al utilizar solo vapor de agua en todo el proceso y a la vez autosuficiente en su consumo energético. Elimina los costes correspondientes a la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos al no ser esta necesaria, produciendo un ahorro muy importante a las administraciones responsables. Propicia un entorno de trabajo higiénico. Su carácter modular facilita su instalación en todo tipo de superficies y localizaciones. ¿Cómo funciona esta planta? Se trata de la instalación de una planta industrial de tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Al reciclarlos, los convierte en unos subproductos perfectamente utilizables y vendibles en el mercado, para con ellos obtener energía limpia y regenerable. Estos productos son: biomasa orgánica termoestabilizada en forma de pellets o gas. Plásticos que se pueden convertir en diésel sintético, queroxeno o mixoil. Aluminio limpio de serigrafías y pinturas. Materiales férricos. Materiales inertes y no contaminantes como arenas, vidrio, cemento, tejidos, etc. Se aprovecha un 92% del material reciclado. El 8% restante corresponde a materiales inertes no contaminantes. Esto propicia la eliminación de los vertederos como los concebimos en la actualidad, ya que los vertederos resultantes de este proceso serán en una pequeña proporción, 8%, y únicamente de materiales inertes que no contaminan. Debido al tratamiento de esterilización que se emplea, se consigue una reducción de volumen de los residuos sólidos urbanos desde un 50% hasta un 70% y una reducción de peso del 25% al 32% por el secado final de la biomasa. Los procesos que se producen en la planta de tratamiento y reciclaje comienzan con el pesaje de los camiones en la báscula, que se instala en la zona de entrada a las instalaciones. A continuación, se vierte la basura en el foso de recepción o silos habilitados para su acumulación y posterior transporte a la trituradora, y se produce la completa trituración de todos los residuos sólidos urbanos con un tamaño máximo de salida de 120 milímetros. Mediante una cinta transportadora se desplaza todo el material triturado a los tubulares Renowaste, previa selección de materiales férricos mediante un separador magnético, y se realiza el tratamiento por esterilización de todos los residuos sólidos urbanos de manera continua y por medio de los tubulares Renowaste, evitando la apertura de puertas en las autoclaves y la consiguiente pérdida de energía y vapor de agua en todo el proceso. A continuación se produce la descarga y el envío mediante cintas transportadoras de toda la materia esterilizada al trommel de separación de la biomasa, plásticos, aluminios, restos férricos y los materiales inertes. Posteriormente comienza el proceso de selección y separación más definida y selectiva mediante el uso de la siguiente maquinaria. Mesas densimétricas. Separador óptico mediante el escaneado de los materiales. Separadores magnéticos.
separadores metálicos mediante corrientes de Foucault, separador de plásticos por su densidad. Y a continuación se realiza el proceso de selección y secado de la biomasa orgánica termoestabilizada para su posterior transformación en pellets listo para su uso como combustible en cementeras, centrales térmicas, centrales eléctricas, etc., sustituyendo al carbón o al coque de petróleo, que son combustibles fósiles mucho más contaminantes. Y finalmente se produce el proceso de pirólisis de los plásticos seleccionados para su conversión en diésel sintético, queroseno, mixoil, etc., dependiendo de la temperatura a la que se efectúe dicho proceso. En resumen, las ventajas ecológicas más significativas de la utilización de este proceso es la eliminación total de los vertederos de materias orgánicas, con todo lo que eso conlleva, y la conversión de aproximadamente el 92% de todos los residuos sólidos urbanos en materiales valorizables y reutilizables. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit